Es la idea más rara de toda la ciencia. La naturaleza está intentando decirnos algo. Surgió por accidente de unos extraños experimentos. No tenía ningún sentido. A la gente le inquietó mucho la idea. Los científicos se resistieron a ella. Intentaron darle una explicación. Pero un rebelde les obligó a tomársela en serio. Era un hombre brillante. Lo cambió todo. La idea significa que vivimos en una burbuja gigante. Cuesta creerlo. Solo somos clones. Y el 11S no ocurrió. Ese tipo de pensamiento resulta perturbador. Ciencia al desnudo. Universos paralelos. Este hombre está a punto de entrar en un universo paralelo. Se dirige al trabajo por la estación Grand Central de Nueva York cuando de repente todo cambia. De algún modo se desliza en un mundo paralelo en el que Estados Unidos ha sufrido una gran catástrofe. La estación ha quedado abandonada. La multitud ha desaparecido y Nueva York está controlada por paramilitares. Luego, igual de inexplicablemente, regresa a su mundo. O eso cree él. Ahora está en otro universo paralelo en el que los nazis han ganado la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos está regido por un gobierno fascista. Y hay un rostro familiar en casi todas partes. Creo que esos otros mundos paralelos son tan reales como este. Que hay otro mundo en el que Alemania ganó la Segunda Guerra Mundial. Y si se va a la estación de Grand Central, se puede ver toda la parafernalia nazi. Durante años, los universos paralelos se descartaron como una especulación descabellada. Ahora, algunos de los científicos más respetados del mundo afirman que esos otros mundos pueden existir. La realidad que vemos es solo una de un número infinito de realidades. Varias direcciones completamente distintas de la física nos han conducido a esa idea de realidades paralelas. Suena a ciencia ficción, pero para la gente que vive en universos paralelos, son tan reales como este universo para nosotros. A partir de las últimas ideas sobre el Big Bang, el origen del universo y la naturaleza de las partículas subatómicas, los universos paralelos están saliendo a la luz de la ciencia. Se están desarrollando raras y nuevas formas de visualizarlos. Lanzad las pelotas. Y por primera vez, nuevos y asombrosos descubrimientos pueden proporcionar la primera prueba física de su existencia. Hay muchos universos paralelos, además del nuestro, y se relacionan entre ellos. Estamos recibiendo señales en este mismo instante. ¿Y cómo son esos universos paralelos? ¿Podríamos visitarlos? Y si pudiésemos, ¿a quién nos encontraríamos? Habría un número infinito de copias de ti y de mí idénticas a nosotros mismos. Yo viajo a universos paralelos todo el tiempo. Los universos paralelos solían estar reservados a la ciencia ficción. El reputado físico Lawrence Krauss se crió con esa idea. ¿Qué está pasando aquí? Pensaba que había venido a una entrevista.
Cuando era pequeño, mi primer contacto con la ciencia fue con la ciencia ficción, a través de Star Trek y de los cómics. Y creo que inspiraron mi imaginación. Desde Alicia en el País de las Maravillas, los escritores han estado fascinados por la idea de que puede que nuestra versión de la realidad no sea la única. Y todavía lo están. Las realidades alternativas y otros mundos son la base de la ciencia ficción. La noción de que hay más de lo que ven nuestros ojos está presente en todas partes. Mira qué magnificencia. Nunca había visto nada igual. ¿Pero los universos paralelos de la ciencia se parecen en algo a los de la ciencia ficción? Los que hemos descubierto son en realidad mucho más grandiosos, exóticos y salvajes. Tienen muchas más posibilidades que las planteadas por la ficción. ¿En serio? ¿Y cómo son de salvajes los universos paralelos de la ciencia? Les presentamos a Max Tegmark. En materia de universos paralelos, puede decirse que Max pertenece al núcleo duro. Para mí, los universos paralelos no son una simple idea curiosa de la que me divierte hablar para provocar a mis colegas. Creo que es así como verdaderamente funciona la realidad. Max y sus colegas científicos creyentes afirman que hay 3 tipos distintos de universos paralelos. Unos existen más allá de los límites más remotos de nuestro universo. Otros cuelgan de un paisaje misterioso lleno de energía oscura llamado multiverso. Y otros están aquí, en el mismo espacio en que vivimos, pero no podemos verlos. Obviamente, se creía que no podíamos viajar a ninguno de esos otros universos. Pero existen tantas versiones de la realidad que no hace falta viajar. En muchas ya existe una versión idéntica de ti que cree que eres tú. Si hay 2 universos distintos, y en los 2 hay un Max Tegmark como yo, cada Max cree que es único y que el suyo es el real. La simetría es completa. La única pega es que los 2 no se pueden comunicar entre ellos. Y tal vez sea bueno, porque puede que no queramos conocer a nuestro otro yo. Estoy en este universo en particular, en esta localización, en este almacén, para que me ayude a explicar los universos paralelos. Pero esto no es más real que otro universo paralelo, en el que soy un detective que busca dónde ha enterrado un cadáver un asesino en serie. O que otro universo paralelo en el que soy un asesino en serie que busca dónde enterrar un cadáver. U otro universo paralelo en el que soy el cadáver. Y todos esos universos paralelos son tan reales como este. En las últimas teorías, puede que incluso haya universos en los que nuestros recuerdos y nuestros sueños sean reales. Pero, ¿cómo ha llegado la ciencia a creer algo semejante? La primera vez que se sugirió causó indignación y escándalo. En la década de 1870, una moda barrió Europa y Norteamérica. Había videntes que actuaban en público y hablaban, según ellos, con personas que vivían en otras versiones de la realidad, en otros mundos.
A finales del siglo XIX, a la gente le fascinaba la idea de otras dimensiones y universos alternativos, y mucha gente se aprovechó de esa fascinación. Grandes científicos y pensadores especularon con que esos mundos tenían que ser universos paralelos. Cuando los físicos de finales del siglo XIX investigaron lo sobrenatural y lo paranormal, creo que algunos pensaron que habían encontrado algo. Uno de los científicos más eminentes de la época era Sir William Crookes. Su seria labor científica exploró cómo la nueva e invisible fuerza de la electricidad podía hacer que los objetos de metal la transmitieran e incluso se movieran. Pero su otra pasión era lo paranormal. Defendió públicamente a los videntes e incluso sacó fotografías de los espíritus que conjuraban. Cuando se demostró que los médiums eran un fraude, la reputación de Crookes casi quedó hundida. Y toda discusión de universos paralelos y otras realidades se convirtió en una herejía científica. Como reacción, la gente no quiso acercarse ni de lejos a nada que pareciera raro o demasiado filosófico. Los científicos quisieron distanciarse de toda esa absurdidad. Sin embargo, los universos paralelos acabarían regresando. Y esa vez serían tan raros como los fantasmas. Esa comunidad científica ha acogido con los brazos abiertos cosas todavía más extrañas que las que creían los ocultistas del siglo XIX. Los modernos universos paralelos de la ciencia emergieron de una revolución, la que sufrió la física clásica de finales del siglo XIX, cuando la ciencia estaba dominada por el sentido común práctico de los ingenieros. El espíritu de la física clásica se refleja en la arquitectura de la época. Por ejemplo, en la estación Grand Central de Nueva York y muchos de los edificios que la rodean. Son ordenados, elegantes y muy sólidos, como la física clásica. En la física clásica el mundo tiene sentido. La materia está hecha de partículas que son sólidas y siguen trayectorias sencillas. Se puede calcular su movimiento, su velocidad y su ángulo en cualquier momento. Pero lo más importante es que solo están en un sitio a la vez. Y luego están las ondas. Las ondas son, en cierto modo, lo opuesto a las partículas. Son objetos extendidos que no se localizan en el espacio. En cualquier momento hay movimiento teniendo lugar en muchos puntos distintos del espacio. Si había una cosa que los científicos clásicos sabían con certeza que era una onda, era la luz. O así fue hasta que llegó un joven advenedizo. A principios de la década de 1900, Albert Einstein pasaba gran parte de su tiempo de ocio haciendo dos cosas: practicando con su violín y tratando de comprender los extraños resultados de un experimento que se había realizado en Alemania. En esa época era un don nadie para la ciencia, y el experimento lo había realizado uno de los nombres más grandes y antiguos de la física alemana: Philipp Lenard. Lenard quería explorar la naturaleza de la luz. Recurrió a un equipo inventado por aquel viejo amante de lo paranormal, Sir William Crookes, y diseñó uno de los experimentos más importantes de la historia de la ciencia. Proyectó potentes haces de luz sobre una pequeña placa de metal y midió cuánta electricidad se producía. Como asumía que la luz estaba compuesta de ondas continuas, pensó que cuanto más incrementase el brillo de la luz, más corriente obtendría.
Parecía que debería ser muy sencillo de explicar. La onda de luz que aplicaba debería agitar los electrones alrededor y dejar algunos sueltos. Pero al indagar en los detalles, la teoría de la onda fracasaba miserablemente. La gente esperaba que cuanto más brillante fuese la luz, más corriente se obtendría. Pero descubrieron que la cantidad de corriente producida no encajaba con la cantidad de luz proyectada. Pero a cierto violinista aficionado sí que le encajaba. Entonces llegó Einstein y logró explicar esas mediciones perfectamente. Demostró que no se podía entender si la luz fuera solo unas ondas, pero si la luz también actuase como pequeñas partículas, pequeños grumos, se podría entender que cada vez que un grumo chocaba con la superficie de metal, producía electrones. Y a esos grumos los llamaron cuantos. Einstein acaba de desencadenar la mecánica cuántica, una revolución científica que conduciría directamente a los universos paralelos. La nueva teoría describía el mundo que nos rodea de una forma nueva y perturbadora hasta el nivel subatómico. La física cuántica demolió a la física clásica porque decía que ni una sola pieza del edificio clásico se sostenía. La hermosa concepción, que había durado hasta el siglo XX, se fragmentó y resultó increíblemente difícil de comprender. El mundo cuántico es distinto. No tiene sentido. Y no solo la luz puede ser una onda y una partícula al mismo tiempo. Lo opuesto también es cierto. Todas las partículas que componen la materia también son ondas que pueden hacer muchas cosas distintas a la vez. Pueden aparecer de la nada y desaparecer sin previo aviso. El universo cuántico es mucho más extraño que el clásico. De hecho, el universo cuántico tira por la ventana todas las nociones clásicas de sentido común. La distinción entre partículas y ondas se vuelve borrosa. En realidad, las partículas pueden empezar a actuar como ondas y las ondas como partículas. Es confuso. Acabamos en una situación esquizofrénica en la que todo lo que es real es onda y partícula al mismo tiempo. Y lo que es aún más notable es que las partículas pueden estar en muchos sitios distintos al mismo tiempo. ¿Cómo puede estar algo en más de un sitio a la vez? La lógica cuántica conduce a esta extraña conclusión. Toda la materia que compone el universo está hecha de partículas. Pero las ondas no ocupan un lugar único. Y si todas las partículas también son ondas, ya se ve a dónde conduce este enunciado. En realidad no se puede decir si una partícula está en un sitio u otro. Puede estar en dos sitios al mismo tiempo. Puede que no parezca importante que una partícula sea más como una partícula o más como una onda, pero socava nuestra comprensión de lo que significa que una cosa esté aquí y no esté allí. Sabemos por los experimentos que las partículas pueden estar en varios lugares al mismo tiempo. Y yo estoy hecho de partículas, así que si esas partículas pueden estar en varios lugares a la vez, yo también. De este concepto aparentemente inocente nacieron los universos paralelos. Porque si la materia, las partículas que componen la realidad, puede estar en montones de lugares distintos, se concluye que puede haber muchas versiones distintas de la realidad, con distintas historias. La historia es el máximo ejemplo de cómo el futuro, lo que ocurrirá, depende de los acontecimientos más diminutos, incluso de acontecimientos cuánticos. Creo que es extraordinario cómo sucesos microscópicos pueden magnificarse y alterar el curso de la historia. Si el espermatozoide que contenía a Hitler no hubiera llegado el primero entre millones y millones de ellos cuando fue concebido, la Segunda Guerra Mundial podría no haber ocurrido. Por otro lado, si algunas neuronas del cerebro de Hitler se hubieran comportado de forma distinta, puede que hubiera hecho más caso a los consejos de sus generales y hubiera ganado la guerra. Con unos pocos cambios cuánticos, lo que hoy es Nueva York podría ser una gran ciudad azteca.
La guerra de secesión de Estados Unidos podría haber sido una batalla por los esclavos europeos. Y la crisis de los misiles cubanos podría haber acabado mal. La mecánica cuántica implicaba que esos finales podrían haber sido tan reales como el nuestro. Pero había un misterio. Si hay montones de versiones de la realidad, ¿por qué solo vemos el gran mundo que nos rodea? A los pioneros de la cuántica les extrañaba mucho que las cosas grandes parecieran estar en un solo sitio, mientras que el material con el que estaban hechas, las partículas, podía estar en varios sitios a la vez. ¿Por qué las partículas están en muchos sitios a la vez y los objetos que forman solo en uno? El consenso fue que la mejor forma de solucionarlo era corriendo un tupido velo. Nadie se tomaría en serio la historia de los universos paralelos hasta que alguien resolviera ese misterio. Y haría falta un extraordinario científico rebelde para lograrlo. En 1971, Hugh Everett fue expulsado del aeropuerto de Los Ángeles por sacar fotos aleatorias de agentes del servicio secreto. Su comportamiento había sido cada vez más excéntrico desde que demostró que los universos paralelos podían ser reales. Hugh Everett era un hombre brillante, pero también contradictorio. El hallazgo de Hugh Everett supuso un avance tan grande como los de Newton o Einstein. De estudiante había escrito lo que se convirtió en el argumento definitivo a favor de los universos paralelos, llamado Muchos Mundos. Por desgracia, su teoría se consideró tal locura que arruinó su carrera académica. Dejó la física, trabajó para el ejército, se amargó mucho, fumaba y bebía demasiado y murió de un ataque al corazón bastante joven. Tuvo un final triste. Everett planteó una sencilla pregunta. ¿Por qué si existen varias versiones de realidades subatómicas, solo vemos un mundo a nuestro alrededor? Su visión para resolver el problema fue absolutamente genial. La interpretación más sencilla de la mecánica cuántica es la interpretación de Everett. La respuesta de Everett fue que, en realidad, cada vez que nos relacionamos con el mundo que nos rodea, lo observamos o lo medimos, causamos que el universo se divida. Y nosotros también. ¿Raro? Sí. Cuesta visualizar la interpretación de Everett de la realidad cuántica. Por eso lo estoy intentando hacer aquí con 8 personas y 4 pelotas verdes. Cada pelota representa una posición y una trayectoria distintas de una única partícula cuántica que está en muchos sitios a la vez. Pero cuando tomo una medida, fijo su posición y divido el universo. Esta es mi realidad. Los demás universos siguen existiendo y son igual de reales que el mío, pero nunca los experimentaré. ¿Se lo está inventando? Aparentemente no. Todo lo que se hace tiene 2 resultados posibles que dividen el universo, y en cada uno de ellos todo está duplicado. Existes en un universo que ve un resultado, y otro tú existe en otro universo que ve otro resultado. Es un concepto que da miedo. ¿Cómo puede haber más de un mundo? ¿Cómo puede haber una misma persona haciendo cosas distintas en mundos distintos? ¿Cómo funciona en la práctica una idea tan rara? Hasta los acontecimientos más pequeños pueden dividir el universo. Si nos fijamos en una persona que camina por la calle de la ciudad, esa persona tiene que decidir si seguir por la calle de la derecha o de la izquierda. Y cada vez que toma una decisión, crea una realidad distinta.
Si, por ejemplo, me tomo un café en una cafetería, puedo dudar entre tomar un cortado o un cappuccino. Entonces, hay una versión de mí que toma un cortado y otra versión de mí, igual de real, que toma un cappuccino. Ambas bebidas se consumen, aunque nadie se toma las dos. Y cada vez que el universo se divide, los cambios se multiplican. Supongamos que en una versión de la realidad a Lawrence Krauss le dispara un francotirador. Y en un universo me mata. Pero en otro universo la bala me pasa rozando y salgo corriendo. El universo está dividido. En uno estoy vivo y en otro muerto. Y cuando veo un arma en el suelo vuelve a dividirse, porque decido cogerla y vengarme. O seguir corriendo. Y el universo seguirá dividiéndose una y otra vez hasta el infinito. No tengo balas. Es fácil imaginar que todas esas situaciones solo son para divertirse. Pero la teoría se aplica incluso a los acontecimientos más importantes, como el que ocurrió una soleada mañana de septiembre. Uno piensa en un suceso histórico, como el 11S, en cualquier variación del 11S que encaje con las leyes de la física que esperamos que ocurran. Lo que hace un átomo puede afectar a que el 11S ocurriera o no. En el universo en que vivimos, los terroristas del 11S lograron pasar desapercibidos. Pero para los científicos que creen en universos paralelos, hay muchos otros mundos reales donde esos hombres fueron atrapados. En algunos, sus planes se descubrieron en su fase más temprana. Un analista de la CIA pudo descubrir la conspiración. En otros, sus nombres estaban en una lista de sospechosos. Y en otras versiones de la realidad, sus planes se desbarataron en el último momento. Si un átomo del cerebro de un agente de seguridad hubiera estado en un lugar ligeramente distinto de la unión neuromuscular, esa diferencia podría haberle empujado a registrar a un terrorista que estaba pasando el control de seguridad. Hay gente viva en ese universo que no está viva en el nuestro. Los mismos hombres que son terroristas en nuestro universo, en otros son simples turistas. Y en su lugar, los conspiradores son unos jóvenes extremistas cristianos. Es bastante extraño que ahora los científicos puedan imaginarse un número infinito de otras realidades, tan extraño como su localización. Los universos paralelos de la teoría de los muchos mundos se superponen sobre nosotros en el mismo espacio y tiempo que habitamos. Pero no son los únicos universos paralelos. Otra teoría postula que hay muchas realidades más, pero se encuentran más allá de las estrellas. Muy lejos, más allá del borde visible de nuestro universo, existe un planeta con 7.000 millones de personas. Un planeta que es una fotocopia del nuestro. Y no es el único. Hay una serie de tierras exactamente iguales que nuestra Tierra. Y exactamente iguales que muchas otras tierras posibles que se pueden imaginar. Hay réplicas exactas ahí fuera. Está garantizado que hay materia ordenada del mismo modo. Todas esas tierras son copias exactas de la nuestra hasta la última molécula. Y si un día alguien inventa la forma de viajar muchísimo más rápido que la velocidad de la luz, incluso podríamos conocerlas.
Esa inquietante conclusión emerge de la obra realizada por este hombre. Durante años, Alan Guth ha estudiado tranquilamente el mayor y más violento cataclismo de la historia. El Big Bang. El momento en que nació nuestro universo, cuando las temperaturas alcanzaron un nivel increíblemente alto y toda la energía que creó nuestro universo erupcionó de una sola explosión. Alan escribió la descripción más convincente y detallada del acontecimiento. Y lo hizo con ayuda de burbujas. Afirma que durante un breve periodo de tiempo, justo después del Big Bang, el universo primigenio se infló rapidísimamente. Como una burbuja. En ese breve momento de hinchamiento se formaron los fundamentos de nuestro universo. Y cuando decimos breve, queremos decir realmente breve. El período de hinchamiento debió ser extraordinariamente corto, como la billonésima parte de la billonésima parte de la billonésima parte de un segundo. Es un decimal con 35 ceros y luego un 1. Esa burbuja tan breve fue lo que acabó creando el universo que vemos a nuestro alrededor. ¿Y cómo se crearon las otras realidades? Resulta que lo que vemos seguramente no es más que una parte diminuta del verdadero universo. Solo podemos observar cierta cantidad del universo. La luz tarda una cierta cantidad en llegarnos y en ese tiempo solo puede recorrer cierta distancia. Es lo único que podemos ver y tiene un tamaño concreto. Pero porque el hinchamiento iba a aumentar el universo a solo ese tamaño, ¿por qué no podría haberlo hecho mayor? Muchos científicos creen que más allá de los límites del universo que vemos, continúa un universo invisible mucho mayor. No existe forma de saber lo grande que es el universo. Por muy lejos que miremos, el universo sigue. Es posible que el universo nunca termine, puede ser infinito. Si el universo es infinitamente grande, entonces se pone en marcha una curiosa lógica. Nosotros y la Tierra estamos hechos de partículas, y las partículas están unidas como los átomos. Presumiblemente solo existe un número finito de modos distintos en que esas partículas pueden unirse para crear algo como un planeta como la Tierra. En un universo de tamaño infinito, esas ordenaciones finitas de átomos y moléculas acabarían repitiéndose, creando seres parecidos a nosotros y finalmente copias idénticas. Al final se acabarían las posibilidades y habría que repetir las mismas combinaciones antiguas. Y si el universo fuera realmente infinito, habría un número infinito de copias de todo. Si nuestro universo es infinitamente grande, en alguna parte tiene que haber otra acumulación de átomos con el mismo aspecto que la Tierra, en la que vive un ser vivo que es igual que yo y que tiene un perro igual que Emmy. Todo lo que vemos alrededor tiene que estar duplicado. En esas copias de nuestro mundo, las otras personas que son como tú, piensan que son tú. Tienen tus pensamientos y tus recuerdos. Pero no son las únicas copias físicas de ti que acechan ahí fuera. El hinchamiento explica algunos de los misterios del Big Bang. Pero para algunos físicos, incluida Laura Mersini Houghton, había otra cuestión candente obvia. ¿Qué causó el Big Bang en primer lugar? Muchos científicos afirman que la energía que provocó el Big Bang tuvo que existir antes de que se crease nuestro universo. Vale, chicos, vamos a moverlo ya. En un tiempo y un espacio que denominan multiverso. Lanzad las pelotas. Nadie tiene claro el aspecto del multiverso. Por eso Laura nos ha construido una maqueta. Esta es una forma de visualizar el multiverso. Las colinas y los valles representan la distribución de energía en el multiverso. Y las pelotas representan los universos iniciales potenciales que pueden crecer hasta hacerse como el nuestro. A diferencia de esta lona de plástico, el verdadero multiverso es infinitamente grande.
Y en lugar de pelotas de goma, está lleno de un número infinito de universos. Es un lugar extrañamente raro. Algunos creen que puede parecerse un poco a esto. Cada una de las burbujas estiradas representa un universo tan grande y complejo como el nuestro. Y cada agujero representa el momento de un Big Bang. Pero en realidad lo ignoramos todo sobre él. No tenemos una idea clara del aspecto que puede tener ese multiverso del que hablamos. Debería ser un espacio muy retorcido. Según la propia relatividad general, el espacio puede retorcerse y el tiempo y el espacio pueden entrelazarse de formas muy intrincadas que son difíciles de describir. No sabemos si esos otros mundos, esos otros universos fuera del nuestro, son parte del mismo tiempo espacial que nuestro universo. Todos los valles de este espacio de energía tienen el potencial de dar a luz un universo. Solíamos pensar que el Big Bang fue un gran acontecimiento. Pero en el multiverso, los Big Bang se producen todo el tiempo. El nacimiento de nuestro universo pudo ser un suceso diminuto e insignificante por el que nuestro universo se unió a una multitud innumerable de otros universos. Algunos son iguales que nuestro universo y otros no, pero lo importante es que nuestro universo no tiene nada de especial, porque hay muchos otros universos. En el mundo de la ciencia miramos alrededor y nos preguntamos de qué cosas habla la ciencia que haya solamente una, y en realidad no hay ninguna cosa de la que hable la ciencia que sea solo una, excepto tal vez el universo. ¿Y por qué iba a ser una excepción el universo? Ese proceso de creación de universos burbujeantes dura eternamente, así que se crea un número infinito de burbujas. Vale, chicos, gracias, parad. Si el multiverso crea un número infinito de universos burbuja, las mismas secuencias que forman la materia de nuestros cuerpos y nuestros planetas se repetirán indefinidamente. Y ahora mismo, alguien está volviendo a vivir tu vida en alguna parte del multiverso. Pero nunca podremos percibir la existencia de esos otros universos. ¿O sí podremos? En 2001, la NASA lanzó un satélite al espacio. Se llamaba WMAP, y su fin era medir la radiación que quedaba desde el Big Bang. Pero puede que descubriera algo más también. Cuando se procesaron las señales, el mapa resultante mostraba una zona parecida a un agujero desde el que las galaxias se habían alejado aceleradamente. Hay quien dijo que era como si estuvieran estirando el universo. Lo que nadie sabía entonces era que Laura Mersini-Houghton había realizado una polémica predicción, que otros universos podían ejercer una fuerza de gravedad sobre el nuestro. Uno de los efectos que predije como resultado de esta teoría fue un deslizamiento de todas las galaxias y estrellas del universo. Es como si el universo se inclinase a causa de la interacción entre nuestro universo y todos los demás mundos fuera del universo visible. Cuando Laura recibió las imágenes del WMAP, se convenció de que su predicción era correcta. Otros universos tiraban del nuestro. Llamé al jefe del equipo de la NASA y descubrí que la NASA no tenía ni idea del trabajo teórico y las predicciones que había efectuado yo en los últimos años. Hasta ese momento, el experimento y la teoría habían sido completamente independientes uno de otro. Y por supuesto nos emocionamos mucho. La teoría de Laura sigue siendo controvertida. Otros científicos afirman que ese efecto puede estar causado por una fuerza aún desconocida. Pero si tiene razón, estaríamos a punto de efectuar un descubrimiento histórico.
Tal vez nunca podamos viajar más allá del confín de nuestro universo, pero estamos viendo el efecto de otros universos sobre el nuestro. Una vez que se confirmen los hallazgos del experimento, sabremos con seguridad si hay otros dominios y mundos más allá de nuestro universo. Pero puede que no solo recibamos señales de las profundidades del multiverso. Puede que algo mucho más peligroso se encamine hacia nosotros. Tiene que ver con la naturaleza de esos universos burbuja. Puede que nuestro universo forme parte de una gran red de burbujas enredadas que flotan, se combinan y se crean continuamente. Los científicos como Anthony Aguirre se han dado cuenta de que burbujas como esas pueden formarse dentro de universos existentes. Sería una mala noticia que se formase una burbuja dentro de nuestro universo. A diferencia de estas burbujas, la burbuja se expandiría a la velocidad de la luz y lo arrasaría todo a su paso, incluidos nosotros. Lo que resulta aún más extraño es que los universos burbuja parecen moverse. Y si se mueven, pueden colisionar. Los universos paralelos podrían ser la causa de la máxima catástrofe. Si una de las paredes de esa burbuja se dirigiera hacia nosotros, viajaría a la velocidad de la luz. Parecería un enorme espejo en expansión que llegaría y, por desgracia, nos convertiría en aquello de lo que estuviera hecha la nueva burbuja. Básicamente quedaríamos pulverizados en trocitos diminutos. Ni siquiera podría explicarse con la física que conocemos, que adoramos y por la que trabajamos. Si no nos destruye un universo paralelo que choque con nosotros, ¿entonces qué? ¿Existe algún otro modo práctico en el que los universos paralelos puedan cambiarnos la vida? Los físicos no están de acuerdo. Una copia de mí en otro universo paralelo, con una historia muy distinta, se parecería a mí lo mismo que alguien con características superficialmente similares en la otra punta del planeta. Así que no creo que suponga una gran diferencia para la forma en que vivo mi vida o las decisiones que tome. A otros, sin embargo, la idea de que hay infinitas versiones de nuestras propias vidas les resulta extrañamente atractiva. Así puedo creer que no estoy aislado y estoy aquí solo. Tengo un montón de hermanos ahí fuera, todos copias de mí, como si fueran uno solo, desperdigados por el universo. Estoy en todas partes en ese sentido tan extraño. Para empezar, hace que me tome a mí mismo mucho menos en serio, porque en esa gran visión de conjunto, mis pequeños problemas no son nada. También me alivia de la presión de tener que hacerlo todo bien todo el tiempo, porque sé que hay un montón de otros Maxes como yo, teniendo éxito donde yo fracaso y fracasando donde yo tengo éxito. Algunas de las implicaciones de los universos paralelos pueden sonar incluso místicas. Si el universo es infinito en el tiempo, cada experiencia que hemos tenido todos se repetirá una y otra vez un número infinito de veces. Y dependiendo de si eres optimista o pesimista, eso es bueno o malo. Aunque alguien corra un montón de riesgos que le provoquen la muerte casi con seguridad, siempre habrá otra versión de él que sobreviva y siga adelante. Por muchas cosas que pasen, alguien escapará milagrosamente una y otra vez. En ese sentido, todos tenemos garantizada la inmortalidad de un extraño modo. Una copia exacta de nosotros, idéntica en todos los aspectos, seguirá viviendo siempre. La vida eterna. Realidades infinitas. La ciencia ha emprendido un extraño viaje. Pero si en realidad vivimos en un universo paralelo, puede que ese extraño viaje no haya hecho sino empezar.